Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Han pasado 2 días desde que intenté curar al cachorro, pero aún estoy pagando el precio de mi arrogancia. Parece que no he sufrido ningún daño físico permanente. Al principio, ni siquiera podía levantar el brazo el primer día, pero ahora puedo volver a caminar después de 2 días. La mala noticia es que incluso después de 2 días de descanso y meditación, sigo sin poder acumular maná a la velocidad normal. Normalmente, podía recargar mi maná en 5 o 6 horas, pero ahora, aunque han pasado 2 días, solo he podido recolectar tan solo 25 de maná. Definitivamente hay una pequeña mejora en mi acumulación de maná, ya que solo pude acumular 10 de maná el primer día, pero el segundo, pude acumular 15. No debería tentar a la suerte de esta manera otra vez. De ahora en adelante, cuando haga experimentos, debería pensarlo 1000 veces y luego actuar. Verus parece estar mejorando cada día. Ya puede abrir los ojos, y hoy, cuando le llevé comida y agua, tuvo fuerzas para levantarse y comer. Si contamos el tiempo que me desmayé después de lanzar el hechizo, han pasado 3 días, y es normal que empiece a recuperarse. No creo que esté fuera de peligro todavía. Su cuerpo está empezando a fortalecerse, pero debería lanzarle un hechizo de curación una vez más para que se recupere por completo. Este hechizo curativo no es lo suficientemente potente como para curar enfermedades. Verus sigue temblando y tiene una temperatura corporal notablemente más alta que la de otros cachorros. Esto significa que su cuerpo aún lucha contra algo. En la descripción del hechizo, se indica claramente que nutre el cuerpo y fortalece el sistema inmunitario. Así que lo más probable es que necesite una segunda dosis de refuerzo. 3 días después. Ha pasado casi una semana y me he recuperado completamente. Al despertar esta mañana, me di cuenta de que mi maná estaba al máximo, pero con una diferencia. Mi capacidad de maná aumentó en 10, y ahora mi maná máximo es de 75. Al darme cuenta de que me estaba recuperando, hice entrenamiento físico de 1 a 2 horas para aliviar la irritación. Luego fui a la zona de entrenamiento y me encontré con miradas aún más enfadadas que antes. Rodrigo no debió de estar inactivo todo este tiempo y me elogió mientras abofeteaba a los escuderos con un entrenamiento más infernal. Casi podía sentir los golpes que me lanzaban. Después de pensarlo un poco, decidí no entrenar hoy. En 2 días, tenía un entrenamiento con Wayland. Durante ese tiempo, no quería lesionarme otra vez. Así que decidí hacer ejercicio en lugar de actividades físicas más extenuantes, y hoy también necesitaba lanzarle un hechizo de sanación a Verus. Después de 1 o 2 horas más de entrenamiento, volví a mi habitación. Estaba exhausto e iba a descansar 4 o 5 horas después de lanzar el hechizo, y si mi reserva de maná se hubiera normalizado, debería haber estado lleno al despertar. Cuando fui hacia Verus, abrió los ojos y me miró, pero parecía querer volver a dormirse enseguida. En los últimos 6 días, la energía y la actividad del cuerpo de Verus parecían estar disminuyendo, pero el color de los pelos cortos que cubrían su cuerpo parecía haber revivido, y su fiebre estaba bajando. Me acerqué lentamente a él y le puse la mano suavemente sobre el pecho. Me debilita, nutre y fortalece el cuerpo. Mi mano brilló verdosa como la vez anterior, y una cálida sensación me envolvió, pero a diferencia de la última vez, no sentí una gran debilidad inmediatamente después. El único efecto secundario fue que mi maná fluía como el agua. Este hechizo me costó exactamente 60 de maná. Este hechizo de sanación me resultó mucho más fácil de entender que los hechizos de fuego, quizás porque la sanación es más apropiada para un druida que la quema. Creo que fue así porque pude llevar los hechizos de bola al nivel 2 en casi todos los elementos, pero no pude progresar en la bola de fuego. No sería correcto llamar a los de nivel 2 hechizos de bola. Los hechizos de tierra y hielo ahora son hechizos de fragmento. La magia de tierra, en particular, era muy letal, como esperaba. La magia de hielo tampoco estaba mal. Ambas tienen sus pros y sus contras. El hielo puede ser más frágil, pero es más barato que la magia de fragmento de tierra, ya que cuesta 10 manás, mientras que el hechizo de fragmento de tierra es mucho más duradero, pero más caro, con 15 manás. Ya no tengo que pensar en añadir un giro. En cuanto lanzo ambos hechizos, obtienen un giro. La situación es similar con los elementos rayo y viento. Ahora puedo usarlos a distancia, pero su efecto está disminuyendo tanto que se convierten en un completo desperdicio de maná, así que decidí convertirlos en hechizos de toque cuerpo a cuerpo. Quizás porque no gasto maná para alejarlos, o por su corto alcance, estos hechizos son mucho más baratos que los demás. Ambos cuestan 5 manás.
Por último, pero no menos importante, convertí mi hechizo de bola de agua en un chorro de agua. Claro que no es lo suficientemente fuerte como para cortar metal y tendrá dificultades para penetrar incluso armaduras de cuero de calidad, pero creo que promete. Después de crear una bola de agua, desarrollar este hechizo fue lo más fácil. La rodeé y la presioné con todo mi poder de maná. Cuando ya no se podía comprimir, creé una pequeña abertura en la capa del hechizo en la dirección que quería enviar, y con esta presión, el agua salió y casi cortó como un cuchillo. Cuando usé este hechizo en un árbol grande, no pudo cortarlo, pero destrozó su corteza y le hizo un gran corte. Puedo decir que la mayor razón de mi arrogancia, que fue la fuente de mi intento de magia curativa, fue que pude desarrollar estos hechizos hace 2 semanas. Bosquejo. Todo ese entrenamiento me pasó factura. Ahora quiero dormir. A ver si mañana tengo el maná completo. Me desperté por la mañana sintiéndome fresco y completamente curado, sin rastro alguno de falta de maná. Mi maná estaba completamente lleno y mi cuerpo rebosaba energía. Un suspiro pesado. Qué bueno es volver a tener un cuerpo sano. Me levanté de la cama y revisé a Verus, y noté una diferencia enorme entre cómo estaba hace una semana y ahora. Su pelaje ya no estaba deshilachado ni se le caía. Casi había recuperado su color y forma. Seguía siendo piel y huesos, pero tenía buen apetito. No sé qué virus o bacteria está combatiendo su cuerpo, pero espero que sea algo que su sistema inmunitario pueda vencer. Parecía suficiente con lanzar un hechizo de curación una vez a la semana. Cuando lo lancé por segunda vez, pude sentir el rastro de maná en su cuerpo y ver que aún sigue surtiendo efecto. Por el momento, aparte de suposiciones, no tengo idea de por qué sucede esto, pero casi morir aumentó mi maná y mi cuerpo. Actualmente tengo 75 de maná, 3,4 de fuerza y 3,6 de velocidad. Con mejoras, podría aumentar mis estadísticas a 4,2 de fuerza y 4,4 de velocidad. Si planteara una hipótesis, cuando aún era un druida de nivel 2, e intenté lanzar un hechizo de nivel 3, entró en mi cuerpo mucho más maná del que podía controlar y casi me causó la muerte. Pero como no morí, sino que viví, este exceso de maná hizo que mi cuerpo y mi corazón de maná crecieran. Sé muy bien que esta vez solo tuve suerte. Este método no se puede usar para entrenar, ya que se juega una moneda entre la vida y la muerte cada vez. Si intento usar esto para entrenar, la probabilidad de morir es mucho mayor que la de vivir. Mi combate contra Weyland había llegado y podía vencerlo de nuevo porque soy mucho más fuerte físicamente que la última vez, pero tenía algunas dudas sobre sus estadísticas físicas. En nuestra pelea anterior, 3, 5 de fuerza y 3 de velocidad fueron sus estadísticas más altas, pero la autenticación no es algo en lo que se pueda confiar al 100%. Creo que tuvo pocas oportunidades de usar toda su fuerza en la pelea anterior. Sí, no me subestimó mientras luchaba, pero eso no significa que usara toda su fuerza, así que no debería confiarme demasiado. Así que decidí llevarme mi espada, daga y cuchillos arrojadizos. Acababa de ponerme todo en el cinturón y me dirigía a la puerta cuando empezaron a oírse voces conocidas desde el pasillo. Todos los chicos de Stark estaban frente a mí cuando abrí la puerta, y Rob levantó la mano y me saludó. Hola, Arya y Bran tenían mucha curiosidad por el cachorro, así que decidimos venir a visitarlos. Llevan unos días con mucha curiosidad. Arya empujó a Rob a un lado, se paró frente a mí y preguntó con gran curiosidad e inquietud. Aermir, ¿cómo está el cachorro? Ya está mejor, ¿verdad? Ya no le va a pasar nada, ¿verdad? Vaya, más despacio, Arya. Has hecho 1001 preguntas en un segundo. Cálmate un poco. Le di unas palmaditas en los hombros para calmarla y continué. Vamos a responder a todas sus preguntas una por una. La condición del cachorro es mucho mejor que hace una semana, puedo decir que está empezando a mejorar, pero todavía está enfermo y no sabemos si podrá vencer esta enfermedad, solo el tiempo lo dirá, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Arya y Bran se alegraron al saber que el cachorro estaba mejorando, pero enterarse de la posibilidad de que siguiera enfermándose los puso un poco nerviosos y tristes. Al ver su disgusto, continué mi discurso de inmediato. Está mucho mejor ahora, e incluso se levantó y caminó hoy. ¿Te gustaría entrar a jugar con el cachorro? Pero no deberías obligarlo si no quiere moverse. Si no quiere jugar, significa que está cansado y necesita descansar todo lo posible, lo sabes, ¿verdad? Empezaron a sacudir la cabeza con entusiasmo, y poco después, irrumpieron en la habitación. Tenía una habitación pequeña que se volvió un poco estrecha cuando entramos 6 personas, a pesar de que éramos niños. Sansa estaba sentada en la silla junto a la mesa, observando al cachorro con toda su atención.
Rob, Jon y yo estábamos sentados en mi cama viendo a Arya y Bran jugar con el cachorro en el suelo. Rob se giró hacia mí y vio la espada que colgaba de mi cinturón. ¿Ibas a ir a practicar? Algo así. Prometí tener un partido con uno de los escuderos hoy. Juan preguntó. ¿Conocemos a la persona contra la que vas a pelear? Probablemente hayas oído hablar de él, aunque no lo conozcas. Voy a luchar con el hijo mayor de Mander Flant, Wyland Flant. En un instante, sus ojos se abrieron de par en par y Jon comenzó a hablar con gran entusiasmo y un poco de nerviosismo. ¿No tendrá unos 15 años o algo así? ¿Por qué peleas con alguien tan grande? En realidad, ya tiene 14 años y ya he peleado con él antes e incluso lo he vencido. Esta será una revancha para él. Ambos se pusieron de pie emocionados y Rob dijo, ¿seguro que tienes 9 onomásticos? ¿Qué clase de niño de 9 onomásticos puede superar a un adolescente de 14? De todas formas, ni siquiera pareces tener 9 onomásticos. Tenía razón. La altura media de los niños de 9 onomásticos en el norte era de 1,3 metros, 4,2 pies, mientras que yo medía 1,5 metros, 4,9 pies. Él y Jon tenían 10 onomásticos y medían 1,45 metros, 4,76 pies, y aunque eran un onomástico mayores que yo, eran 5 centímetros más bajos. Vamos a verlo. Podría ser un combate emocionante, dijo Arya. No tenía ni idea de cuándo se acercó a nosotros ni de cuánto tiempo llevaba escuchándonos, pero le insistió a Rob que tenían que ir a ver la pelea, y Rob no pudo resistirse y aceptó. Habíamos salido de mi habitación y estábamos empezando a caminar por el pasillo, pero noté que Sansa estaba empezando a quedarse atrás, y estaba claro por su rostro que estaba dudando si venir con nosotros o no. ¿Qué pasa, Sansa? ¿Hay algún problema? No creo que deba ir contigo. ¿Por qué es eso? Una dama no tiene nada que hacer en un lugar como el campo de entrenamiento. Hablaban la secta Morgane y Lady Catelyn. ¿Por qué piensas eso? La secta Morgane dijo que lugares como estos no eran aptos para una dama, pero mujeres salvajes y bárbaras irían a esos lugares. Suspiré profundamente. Era justo lo que pensaba. Oí que otros caballeros hablaban en la zona de combate. Había una dama llamada Maege Mormont en la casa Mormont, una de las más grandes guerreras del norte. Muchos han conocido la derrota y la muerte bajo su martillo de guerra. ¿Crees que Lady Maege Mormont es una salvaje y una bárbara? No lo sé, pero los sectas dijeron que no deberíamos ir en contra de las enseñanzas de los 7 y no actuar como bárbaros salvajes adoradores de los árboles. Sansa, vivimos en el sur. ¿Crees que Lord Stark, tus hermanos y yo somos bárbaros adoradores de los árboles? Lady Catelyn puede venerar a los 7, pero recuerda que eres una dama del norte y que tu padre es el supremo del norte. Sí, las mujeres del norte pueden no ser caballeros, pero eso no significa que no puedan ser guerreras. Solo una persona en el norte puede decirte lo que puedes y no puedes hacer, y esa persona es tu padre, y ciertamente no la secta Morgane. Si quieres venir con nosotros hoy, quiero que olvides lo que dijo la secta y escuches a tu corazón. Y cuando veas a tu padre, quiero que le cuentes lo que la secta dijo sobre los antiguos dioses a las cartas. Después de nuestra charla, decidió venir con nosotros. Al escucharla, sonreí. Aún hay esperanza para ella. Como la pelea de hoy sería con espadas de acero sin filo, llevábamos armadura completa, como siempre. Ya me había acostumbrado al peso de la armadura. Antes me ralentizaba mucho y me dificultaba los movimientos, pero después de un año de luchar con armadura, me acostumbré por completo. Estábamos en la arena observándonos de cerca, pero el Wyland de hoy era diferente. No mostraba su habitual comportamiento arrogante. Ni siquiera abrió la boca cuando nos vimos cara a cara. Levanté mi espada más de lo habitual y abrí una abertura en la parte inferior de mi cuerpo, pero Wyland no cayó en la trampa. Por eso lancé el primer ataque, fingiendo un corte vertical con la espada en posición alta, y en el último momento, curvé el ataque hacia la izquierda, atacando el lado izquierdo de su cuerpo en lugar de su cabeza. Pero este ataque falló. De repente, colocó bien su espada y me detuvo, pero sin dudarlo, la desenvainé e intenté apuñalarlo en el pecho. Se movió más rápido de lo que pensaba, se deslizó entre mi espada y me defendió, dándome un cabezazo. De repente, me quedé atónito. Me dolía muchísimo la nariz, perdí el equilibrio y me tambaleé hacia atrás. En ese momento, levantó su espada y me hizo un corte diagonal en el costado derecho. Seguía sin poder mantener el equilibrio, pero vi el ataque, rodé hacia la izquierda y abrí la distancia entre nosotros. Lo supuse, pero fui yo quien no se tomó esta pelea en serio. La verdad es que no usó toda su fuerza la última vez.
Su fuerza actual es de 4, 5 y su velocidad de 4, 3, y empecé la pelea sin potenciarme como un idiota. Golem Grievous, aspecto de oso, Golem Kelly, aspecto de gato, las mejoras surtieron efecto al instante y sentí que mi cuerpo se llenaba de poder. Sin embargo, a pesar de recibirlas, seguía siendo un poco más débil que él, pero un poco más rápido. Tenía 4, 2 de fuerza y 4, 4 de velocidad. Dejé de subestimarlo y me concentré por completo en la pelea. Di un paso rápido hacia adelante y fingí atacar desde la diagonal izquierda, pero en el último momento, blandí mi espada por encima de mi cabeza y ataqué desde la diagonal derecha. Cuando Wieland se dio cuenta de que no podría alcanzar su espada a tiempo, optó por retroceder en lugar de bloquearla, y mi espada hizo un ruido desagradable al arañar su armadura de acero. Desde su hombro izquierdo hasta el pecho había un gran arañazo y una pequeña abolladura. También era consciente de que no podría retirarse a tiempo, pero por eso llevaba la armadura. Sabía que nada le sucedería y que su armadura lo protegería. Esta vez, lanzó el ataque y se lanzó hacia adelante, pero como yo era más rápido que él, retrocedí y coloqué mi espada justo en su camino. Si no se detenía, embestiría mi espada. Este era el movimiento que había estado esperando, y rápidamente desenvainó su espada y la apartó de golpe. Al tocar mi espada, fingió que estaba rompiendo mi defensa de nuevo, intentando obligarme a retroceder, pero ya no lo subestimaba y podía predecir sus movimientos un poco. No habría desenvainado su espada si hubiera querido penetrar mi defensa y aferrarse. El hecho de que desenvainara su espada significaba que se preparaba para otro ataque, y desde esa posición, solo podía atacar mis piernas. Si retrocedía un paso, mi pierna izquierda giraría y quedaría indefensa. Fingí caer en su trampa y fingí echar el pie derecho hacia atrás, pero en cuanto empezó a mover su espada, salté hacia atrás con la pierna izquierda, pero al mismo tiempo blandí la espada con la mano izquierda hacia su cabeza con todas mis fuerzas. Mi ataque no tenía mucha fuerza al saltar hacia atrás, pero como es un ataque que impacta en la cabeza, causará un daño considerable, incluso si solo usa la fuerza de mi brazo. Para cuando Wieland se dio cuenta de que su trampa no funcionaba, ya era demasiado tarde. Iba a recibir el golpe en la cabeza o sacrificar el brazo. Por supuesto, optó por ofrecerlo. Justo cuando mi espada estaba a punto de golpearle la cabeza, metió el brazo, absorbiendo toda la fuerza del golpe. Pero no regresaría con las manos vacías de este intercambio, ya que estaba usando su mano derecha para defenderse de este golpe. Al mismo tiempo, tomó su espada a su mano izquierda y trató de golpear mi costado derecho, pero yo estaba esperando esto. Saqué la daga de mi cintura y la usé como escudo contra su ataque. Esta daga la encargué a Miken a medida. Una con filo afilado y otra con filo romo. Tenía una hoja fina y una guarda en forma de U. Gracias a esta guarda, girando ligeramente la muñeca, podía sujetar la espada del oponente entre la hoja y la guarda. Por eso era muy útil en defensa, pero no podía usarla constantemente, ya que al usarla tenía que sujetar la espada con una mano, lo que implicaba una pérdida significativa de potencia al atacar. Puede que mi ataque no haya sido del todo exitoso, pero por el estado de su mano derecha, era evidente que no podía usarla en esta pelea, y su espada ahora también estaba bajo mi control. Rápidamente deslicé la daga que sostenía con la empuñadura de Picayel o a lo largo de su espada antes de que pudiera comprender del todo lo que estaba pasando, y al mismo tiempo, aflojando un poco la empuñadura de mi espada, la giré boca abajo y le asesté un fuerte golpe en la cara con el pomo. No quería dañar a Wieland permanentemente, así que lo golpeé en el lado derecho de su casco. Comenzó a tambalearse gravemente por el golpe en la cabeza y cayó de rodillas. El golpe pudo haberle causado una leve conmoción cerebral, así que le puse la espada en el cuello. Esta pelea ha terminado. Hubo un silencio sepulcral mientras terminaba de hablar, y entonces Arya y Bran empezaron a vitorear. Después de que sus fuertes voces rompieran el silencio, todos empezaron a hablar entre sí y a discutir sobre la pelea. Extendí la mano a Wieland, y él me fulminó con la mirada, pero tras un profundo suspiro, me la tomó. Luego lo levanté y lo ayudé a ponerse de pie. El hecho de que me tomara la mano delante de todos en ese momento tenía dos significados. El primero era que había reconocido mi superioridad, y el segundo era que ya no había rencor entre nosotros y había paz. Claro, eso no significaba que pudiera confiar plenamente en él, pero hasta donde yo sabía, Wieland era un tipo sencillo o un actor digno de un Oscar, pero lo que presentí de esta pelea fue que a Wieland no le importaba nada más que la espada. Gracias a mi habilidad X5, mi comprensión de la espada se profundizaba cada día. No mentiría si dijera que tengo casi 15 años de experiencia gracias a esta habilidad. Esta pelea me hizo comprender a Wieland mucho más profundamente.
Cada golpe, cada bloqueo y cada paso fueron, para mí, miles de horas de entrenamiento. Punto de vista de Willan. No puedo creer que perdí contra un niño de 9 años, a pesar de haber luchado con todas mis fuerzas. Sí, también perdí en nuestra primera pelea, pero en ese momento, por mucho que no quise subestimarlo e intenté luchar en serio, no usé todas mis fuerzas desde el principio. Creo que usé alrededor del 70%, así que estaba más enojado conmigo mismo que contra él. Pero esta pelea fue diferente. Usé toda mi fuerza y probé todos los trucos que conocía. Creo que también luché con sabiduría, pero eso no me llevó a la victoria. Me derrotaron en todos los sentidos, y él me aplastó. Él controlaba toda la pelea. Cada vez que intentaba entrar en ritmo, me atacaban sin entender de dónde provenía. No tengo ni idea de qué clase de bestia es este chico, pero sé una cosa. Nadie más que un caballero adulto puede ser su rival. No es mucho más rápido que yo, e incluso es un poco más débil físicamente, pero no pude contenerlo de ninguna manera. No pude usar mi superioridad física como si estuviera luchando contra una criatura hecha de agua. Por todos los dioses, no lo habría creído si Sir Roderick no lo hubiera dicho, pero ni siquiera parece tener 9 onomásticos. ¿Cómo es posible? Si mide 1,50 metros con solo 9 onomásticos, no quiero ni imaginarme cómo será de mayor. Ya no quiero ser su enemigo, pero tampoco caeré rendido a sus pies. Debo seguir mi espada. A donde quiera que me lleve este camino, nunca me arrepentiré. De esto deduzco que Aermir no será un caballero cualquiera, y algo me dice que podría ser mucho más que una nota al pie de la historia de los caballeros de Invernalia. Punto de vista del MC. Ja. Ya ves, Jon, te lo dije, ¿no? Te dije que Aermir ganaría esta pelea si lo aplastaba. Arya tiraba del brazo de Jon con entusiasmo mientras gritaba. Jon, mientras trataba de ocultar su vergüenza, dijo sí, yo también lo sabía. No lo hiciste. Dijiste que Aermir podría ganar esta pelea con gran dificultad y con la ayuda de la suerte. Robb se interpuso en medio de ellos y dijo. Arya, deja de pelear con Jon. HMPH. Dijo Robb, y Arya se dio la vuelta, furiosa, y empezó a abandonar la zona de entrenamiento. Sansa iba tras Arya, reprendiéndola por no actuar así. Tras otros 10 o 15 minutos hablando con Robb y Jon sobre la pelea, Roderick se acercó y dijo que necesitaba hablar conmigo. Nos marchamos y fuimos a su habitación. Mientras sonreía con picardía, dijo, hoy no voy a despotricar, sino a ir directo al grano. Con esta pelea, has demostrado claramente que ya no necesitas luchar contra escuderos. De ahora en adelante, te enfrentaré a jóvenes caballeros. 284 acres. Han pasado unos 6 meses desde mi pelea con Uilando, que en general fue bastante mundana. Lo único que destacó fueron mis combates con caballeros adultos de entre 16 y 20 años, y no pude ganar ni uno solo. Todos eran muy superiores a mí físicamente, pero la mayoría eran inferiores en talento, y lo sabían. Al luchar contra la mayoría, podía leerles como un libro qué harían y cuándo lo harían, pero incluso si pudiera ver el futuro, no significaría nada a menos que mi cuerpo pudiera seguir esta información. Eran mucho más rápidos que yo, y mi cuerpo no podía ni siquiera si mis ojos pudieran seguirlos. Incluso los más débiles tenían 6, 7 de Bell y 6, 9 de fuerza, siendo el más fuerte Hugo Moss. Ni siquiera creo que pudiera superarlo en las peleas. Es un completo desastre, pero sin duda era fuerte. Hasta mi pelea con Hugo hace unos días, pensé que lo estaba superando, pero estaba totalmente equivocado. Tuve un gran avance en mis mejoras mientras estaba en Wolfswood el día antes de esta pelea. Ahora mis mejoras me daban 1,5 estadísticas, mi velocidad era 4,2 y mi fuerza era 4. Pensé que Hugo tenía 6,9 de velocidad y 7,3 de fuerza, pero sabía que incluso con mis mejoras, me derrotaría. Pensé que al menos hoy me derrotaría sin ser aplastado. Él seguía ganando, pero de repente mostró un poder superior al no poder aplastarme en combate. 7,3 de velocidad y 7,8 de fuerza, y no creo que ese sea su mejor momento. Hablaba en serio, pero no intentaba matarme. No lo consideraba un canalla porque me derrotó. Como dije, perdía contra todos los caballeros, pero este cabrón seguía golpeándome incluso cuando caía al suelo derrotado y casi siempre me pateaba cuando estaba en el suelo, sin que nadie me viera. Sus acciones y palabras dejaban muy claro cuál era su problema conmigo. Yo era un plebeyo, y él era miembro de la casa Moss. Estaba mostrando el comportamiento clásico de la nobleza menor, pues debían obedecer las órdenes de las demás casas poderosas para que les lanzaran algunos huesos.
Sin embargo, al mismo tiempo, sentían que todos esos meneos de cola eran indignos, por lo que dirigían su ira contra quienes consideraban más débiles que ellos. Puede que por ahora sea físicamente superior a mí, pero el hecho de que, en mi mente, era un hombrecillo nunca cambiaría. 284 AC. Pude avanzar en mis mejoras durante estos 6 meses, no por trabajar en el espacio, sino por trabajar en Wolfsword. Sí, la calidad del maná del espacio es mucho mayor que la de Wolfsword, pero me di cuenta de que hay algo fundamental en Wolfsword que este no tiene. Vida, porque no hay nada más que yo dentro del espacio. Su maná es puro, sin afinidades. Las plantas, los animales y todo ese vibrante ecosistema garantizan que el maná del bosque esté lleno de los atributos de la naturaleza, lo que facilita mucho la comprensión de los hechizos y el maná de la naturaleza en el bosque. Gracias a esto, mis beneficios han mejorado aún más, y ahora incluso puedo moldear árboles gracias a Inretio, enredar. No puedo cambiar la forma de los árboles muy rápidamente, así que aún no puedo llamarlo hechizo. Por ahora, es un truco. Gracias a este truco, creo una cabaña en el centro del bosque, doblando los troncos de 4 árboles y moldeando sus ramas. El centro del bosque es como un punto focal. El maná fluye desde el exterior hacia aquí, regresa a la tierra y se extiende por todo el bosque, alimentando cada raíz. Tengo una gran afinidad por el maná de la naturaleza, probablemente porque soy druida. Porque en los 6 meses que pasé aquí, acumulé más maná que el que recogí en un año, y ahora tengo 91. Mi dominio de 2 elementos ha aumentado gracias a este bosque. Como mencioné antes, el primero era el elemento naturaleza y el segundo, el elemento tierra, que nutre la naturaleza. Formoeva, plantas de moho, es el truco que usé para moldear plantas. Es un truco, no un hechizo, ya que se vuelve cada vez más lento a medida que aumenta el tamaño de la planta controlada. Me llevó días construir esta cabaña. Incluso un perezoso puede correr más rápido que las ramas móviles. Formotegón, tierra moldeada, me permite mover tierra o piedras como la formoeva. Se vuelve más lento a medida que aumenta el tamaño de la tierra. Pero este no es un truco, ya que puedo usarlo para desequilibrar a mi enemigo. Con este hechizo, puedo mover un máximo de 1 metro cúbico, 35 pies cúbicos, de tierra. Lo probé con animales, y al mover el suelo bajo sus patas, tropezaron y cayeron, a pesar de ser cuadrúpedos. Si la tierra removida es tan pequeña como el lugar donde están los pies de una persona, la velocidad del movimiento de la tierra es suficiente para hacerla tropezar. El siguiente hechizo se ha convertido en uno de mis favoritos, Primacerus, salvajismo primigenio. Gracias a esta magia, mis uñas se convirtieron en garras afiladas de 3 centímetros, 1 pulgada, de largo. Eran como el cuchillo escondido perfecto. Por supuesto, estas seguían siendo uñas, no podían atravesar armaduras ni huesos, pero podían desgarrar la piel y el músculo. Me sentí como dientes de sable de Marvel mientras abría la barriga de un cerdo que había atrapado, pero este hechizo tenía un inconveniente. Si lo usaba durante demasiado tiempo, mis manos empezaban a doler como el infierno. Debido a que la mano humana no estaba diseñada para arañar cosas, este hechizo solo fortaleció las puntas de mis dedos y uñas, pero los demás huesos de mi mano, especialmente mis falanges, seguían siendo huesos normales. El último hechizo fue el Tegonspi, pico de tierra, que, como su nombre indica, era un hechizo ofensivo. Era mucho más débil que el Tegonden, fragmento de tierra, en cuanto a daño, pero había un punto en el que era superior. El fragmento de tierra es un hechizo que tarda en alcanzar al objetivo y formarse, pero el Tegonspi, pico de tierra, emerge de debajo del objetivo al instante. Es muy adecuado para emboscadas. Otro avance se produjo en el alcance de los hechizos promodines, localizar animales, y promoeva, localizar plantas. Si bien antes solo funcionaba en un área de 1 kilómetro, ahora su alcance se ha ampliado a 2 kilómetros, y descubrí otra área de uso de promodines, localizar animales, en estos hechizos. Puedo usar este hechizo para encontrar humanos en un radio de 2 kilómetros. Al fin y al cabo, los humanos también son un tipo de animal, así que puedo usar mis hechizos cómodamente en el bosque. Antes, estos hechizos duraban 15 minutos, tenían un tiempo de reutilización de 30 minutos y costaban 10 de maná, pero ahora duran 30 minutos, tienen un tiempo de reutilización de 15 minutos y cuestan 5 de maná. Desde que descubrí que podía localizar gente con este hechizo, lo he estado haciendo antes de comenzar cada entrenamiento mágico. Promodines, localizar animales, humano. Sentí que el maná salía de mi cuerpo como una ola. No entraba en contacto con nada, como siempre, y pensé que hoy también sería un entrenamiento cómodo, pero después de unos segundos, empecé a ver brillos en el alcance del hechizo.
Indicaba que había gente en la zona, y había unas 20 personas por lo que pude ver por los puntos brillantes. Los puntos se movían uno alrededor del otro como hormigas ocupadas, y de repente uno de los resplandores se apagó. Me pregunté qué había pasado. No podían haber pasado 30 minutos, y ni siquiera estaban cerca del límite del campo mágico. Estas personas estaban a aproximadamente 1,5 kilómetros de mí. Solo se me ocurría una explicación para la desaparición del resplandor. Esa persona estaba muerta. Entonces, el motivo de este gran movimiento debía ser la lucha. Sentí una repentina curiosidad, pero al mismo tiempo, me alarmaban. Me preguntaba si debía hacer caso a la voz del sentido común y alejarme, o escuchar la voz de mi curiosidad e ir a echar un vistazo. No fue una decisión difícil en absoluto, y la respuesta era obvia. Por supuesto, iría a echar un vistazo. Me llevaría un tiempo llegar, pero primero envié a Poe y a Erebus en esa dirección y les dije que me contactaran cuando vieran gente. Justo entonces, otra luz desapareció. Corría a toda velocidad y ya empezaba a oír débiles gritos y alaridos. Justo entonces Poe me contactó. Papá, llegamos a donde está la gente y están peleando. 1, 2, 3. 18, aún uno de ellos murió, ahora quedan 17. No, hay 10 personas. Estúpido Erebus, porque solo sabes contar hasta 10, por eso dices 10 personas. Papá, no le creas a Erebus, son 17, uno murió de nuevo, ahora quedan 16. Se sentía extraño. La pelea entre Poe y Erebus era como la versión desquiciada de Plaza Sésamo. La gente seguía muriendo, pero ellos seguían contando. Estaba a unos 100 o 150 metros de distancia. Me arrodillé en el suelo un rato y me conecté con Erebus con una visión familiar para silenciarlo y ver qué estaba pasando. Este debía de ser un sendero forestal que iba de Invernalia a Mote Bosque Profundo. Yo lo llamo sendero, pero en este mundo lo llamarían camino. Era un camino de tierra compacta e irregular, lo suficientemente ancho como para que solo pasara un carruaje tirado por caballos. Claro que alguien acostumbrado a los caminos de la tierra no lo vería como un camino. Cuando miré a mi alrededor, fue un espectáculo espantoso. Debieron intentar tomar un atajo y fueron emboscados por bandidos. Había 2 carruajes en el camino, y alrededor de ellos había sangre y cadáveres. Por lo que pude ver, 13 personas seguían con vida. Había unos 15 cadáveres alrededor. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Fue una escena desgarradora. Casi todos los muertos parecían ser comerciantes y sus escoltas, y quizás también murieron algunos matones. Pero esta escena fue la primera vez que vi un cadáver en esta vida, o en mi vida anterior. Sentí un nudo en el estómago, pues muchos de los muertos habían perdido una extremidad o tenían el estómago hendido. No pude contenerme más, perdí la concentración y perdí la conexión con Erebus. En cuanto la perdí y recuperé la visión, empecé a vomitar. No pude recobrar el sentido durante 5 o 10 minutos. Después de tranquilizarme, me di cuenta de que una de las luces que representaban a las personas había desaparecido. Inmediatamente volví a conectar con Erebus, y una imagen aún más repugnante apareció ante mí. Los bandidos estaban violando a las 2 mujeres que acababan de capturar, y me acerqué para escuchar de qué hablaban. ¿Por qué mataste a la mujer, imbécil? Podríamos vendérsela a los hijos del hierro por un buen precio cuando acabáramos con ella. Tú eres el verdadero idiota. ¿Acaso deseas con todas tus fuerzas comerciar con los hijos del hierro? Por algo esas ratas de mar siempre dicen precio de hierro. Pagan en hierro, no en oro. La muy zorra casi me saca un ojo. Y si está muerta, su cuerpo aún está caliente, y aún funciona. Mientras reía como un loco, se dirigió hacia la otra mujer y lentamente le clavó el cuchillo en el estómago mientras le rasgaba la ropa. No sé qué pasó, pero todas mis náuseas y asco desaparecieron de repente. Solo quedaba una oleada de ira desenfrenada, pero no me perdía en ella. Al contrario, mi concisión se sentía más fría y estancada. Lo único que estaba fuera de control era que Primacerus, salvajismo primigenio, se lanzó aunque no lo activé, y lo extraño fue que tampoco gasté maná. Siento como si hubiera una fina membrana entre esta ira y mi concisión. Tenía la sensación de que no debería haber dejado que esta rabia desgarrara la membrana y me afectara. Tenía que intentar controlarla. Empecé a respirar profunda y regularmente, canalizando mi maná hacia la membrana que sentía en mi interior. Lenta pero seguramente, la ira comenzó a disminuir, y la transformación similar a Primacerus, salvajismo primigenio, estaba regresando poco a poco. Sería un insulto llamarlos mierda a estos pedazos de mierda con forma humana.
Al menos la mierda se puede usar como fertilizante, pero ni siquiera la tierra los aceptará. Estas viles criaturas me han ayudado a comprender mucho mejor el mundo medieval en el que vivo. Me han hecho enfrentarme de nuevo a la realidad de lo peligroso y salvaje que es el mundo en el que me encuentro, y tenía que agradecerles por ello, así que decidí agradecerles con la brutalidad que tanto les gusta. Actualmente tenía 75 de maná. Los gastaría todos si fuera necesario en esta pelea y no dejaré que ninguno escape. Tras acercarme a 70 metros de su ubicación, me reconecté con Erebus y examiné cuidadosamente las armas que tenían y sus posiciones. Faltaban unos 10 minutos para el final de Promodines, localizar animales. En realidad, no importa si tengo en cuenta sus ubicaciones, solo tenía que encontrar a los que tenían armas a distancia. De los 11 matones, 5 cargaban objetos de valor en caballos, 4 eran exploradores y los otros 2, creo, se suponía que eran líderes, porque estos 2 canallas estaban profanando los cuerpos de las pobres mujeres mientras todos los demás hacían otras cosas. Solo 4 personas tenían arcos y flechas. Algunos podrían haber ocultado armas como cuchillos arrojadizos, pero desde la distancia desde la que iniciaría mi ataque, estas no surtirían efecto. Tenía que matar a estos 4 exploradores antes de que los demás se dieran cuenta de lo sucedido, para lo cual tuve que dispararles a cada uno en la cabeza para neutralizarlos sin hacer ruido. Mi práctica de tiro con arco durante 3 años me sería muy útil en este momento. Tenía que acercarme, ya que tenía que dispararles a todos en la cabeza, así que me puse a una distancia de 40 a 50 metros y me coloqué detrás de los arbustos. Al levantarme, los 4 vigilantes estarían en mi línea de visión directa desde este punto. No podían verme debido a los arbustos, y los sonidos de los asesinatos de Poe y Erebus hicieron que el sonido de mi movimiento fuera imperceptible entre todos esos graznidos. Soy muy bueno disparando rápido, pero como mis manos aún son pequeñas y aún no he alcanzado la plenitud física, solo podía sostener 2 flechas más, excepto la que estaba en el arco. Me preparé para el hecho de que, momentos después, estaría matando gente, incluso si eran criminales. Respiré hondo y lancé el hechizo Promodines, localizar animales, de nuevo, porque faltaban unos 5 minutos para que expirara. Tras una última inspiración profunda, tensé el arco y, al ponerme de pie de un salto, lancé las 3 flechas a mi objetivo, una tras otra. Swash, swash, swash. 3 flechas alcanzaron su objetivo casi simultáneamente y acabaron instantáneamente con las vidas de los 3. Acababa de sacar 3 flechas más del carcaj que llevaba a la izquierda de la cintura cuando uno de los bandidos que llevaba objetos de valor vio a uno de los exploradores muertos y gritó: emboscada. De repente, se escondieron tras árboles y carruajes, intentando determinar de dónde provenían los ataques. Gracias a mi vista superior, una distancia de 50 metros parecía de 5 a 10 metros. Así que pude ver al otro arquero escondido tras uno de los árboles e intentando mirar a su alrededor desde allí, pero me fue imposible dispararle. En ese momento, se me ocurrió algo. Preparé una flecha en mi arco, apunté al árbol desde el lado que el arquero intentaba mirar y la disparé. Swash. La flecha se deslizó rápidamente y golpeó tangencialmente este árbol, haciendo que grandes trozos de corteza se rompieran y se extendieran. Como estos trozos estaban del lado que el arquero intentaba mirar, estos pequeños trozos de madera le habían perforado el lado derecho de la cara. El arquero gritó de dolor y salió de su escondite sin darse cuenta. Justo en ese momento, le disparé una flecha en el pecho. Pero mientras me concentraba en el arquero, los otros bandidos debieron haber descubierto mi ubicación estimada, ya que atacaban por ambos lados, intentando rodearme. En cuanto me di cuenta, también empecé a cambiar de posición. Primero, disparé una flecha hacia los líderes y revelé mi ubicación para que se centraran en esta posición, luego cambié de posición inmediatamente, corriendo a su alrededor en un amplio arco. Pero ordené a todos mis cuervos y graznidos que cacarearan y volé a corta distancia hacia los bandidos para que no oyeran mi movimiento debido a todos los sonidos de los pájaros. Gracias a Promodines, localizar animales, pude ver la ubicación de cada uno con mucha claridad. Los rodeaba en un ángulo amplio, y empezaban a acercarse a mi posición anterior. Solo quedaban 7, y aún me quedaban 65 de maná, lo que significaba 6 hechizos de nivel 2 o 12 de nivel 1. Empecé a sonreír con picardía. No tenían ninguna posibilidad. Mientras creían rodearme, pasé por detrás de ellos desde la izquierda. El dúo, que supuse que era el líder, no me siguió. Miraban hacia mí desde detrás de los carruajes, pero no se acercaban al límite del bosque y permanecieron en el camino.
La muerte de 4 hombres en pocos segundos debió hacerles pensar que había más de un arquero, o eran unos completos cobardes. Vamos a hacerles cagar un poco más. Sambrar, nube de niebla. El lugar donde los 5 bandidos comenzaron a reunirse se cubrió de repente de niebla. Podía oír sus gritos de sorpresa y miedo, y también podía verlos intentando encontrarse, casi a ciegas, mientras abría mi visión de calor. Empecé a hacer un tegonden, fragmento de tierra, en cada mano, pero mantuve su forma redonda para que, al lanzar el hechizo, no los atravesara, pero al hacer contacto, los catapultara de vuelta con las costillas destrozadas. Como los hice redondos, parecían balas de cañón de 30 centímetros, 12 pulgadas, de diámetro. Disparé ambos hechizos y tardé un segundo en alcanzar el objetivo. Uno recibió un disparo directo en el pecho, mientras que el otro en la espalda, pero el resultado fue el mismo. Acompañados por el sonido de huesos rotos, volaron unos 10 o 15 metros en dirección a los carruajes y, con esta aceleración, se estrellaron contra unos árboles y sus cadáveres se convirtieron en un saco de carne destrozada. Como los 3 hombres restantes en la niebla no vieron lo que les había sucedido a sus 2 amigos, no tenían ni idea de qué esperar ni de qué preocuparse. Aún así, los 2 que estaban junto a los carruajes habían visto con horror cómo los cadáveres salían volando con grandes rocas, se estrellaban contra los árboles y se convertían en sacos destrozados. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué los ha llevado tan lejos? Tenemos que salir de aquí. Huyamos mientras esa maldita cosa en esa niebla está ocupada con los demás. Ambos se preparaban para subir a los caballos, cargaron los objetos robados y se dispusieron a escapar. Gracias a la mira térmica y a Promodines, localizador de animales, pude seguir el otro lado de la niebla e incluso lo que hacían a unos 30 metros de distancia, y era evidente que estaban a punto de escapar. Lo siento, pero no puedo dejar que te vayas así como así. Nos lo estamos pasando genial. Corrí rápidamente hacia ellos, y justo cuando estaban a punto de montar a caballo y huir, me acerqué a 20 metros y lancé un hechizo en un instante. Udirmes, animal de mando, caballo, Udirmes, animal de mando, caballo. Déjalos caer y corre. Como les había ordenado, los caballos se volvieron locos de repente e intentaron derribar a sus jinetes. Era casi como ver un rodeo, pero no pude dejarme llevar porque, a través del calor, presentí que 2 de los otros me habían visto y venían hacia mí. Cuando me giré, vi que ambos corrían hacia mí con sonrisas horribles. Estos 2 idiotas no se dieron cuenta de que yo era el responsable de las muertes, y probablemente venían a tomarme como rehén. Cuando se acercaron a casi 10 metros, corrían uno al lado del otro, y no pude evitar aprovechar la oportunidad. Persis, bola de fuego. Cuando lancé la bola de fuego que se formó en mi mano, al segundo siguiente, explotó en la cara del hombre que corría a la izquierda. Esta pequeña explosión hizo que el hombre que corría a su lado se estremeciera, perdiera el equilibrio y cayera al suelo. En cuanto lancé la bola de fuego, saqué mi arco de la espalda, preparé una flecha y le disparé al hombre en el suelo, atravesándole la pierna. El hombre gritaba de dolor mientras maldecía sin parar. Mientras seguía gritando, preparé otra flecha y esta le atravesó el hombro. Hice sufrir así a este hombre porque no quería desperdiciar maná en el último y quería usar todo el que me quedaba en los 2 líderes. Así que no me sobraba maná para matar al último. Tras caer de sus caballos, ambos líderes prefirieron huir en lugar de luchar. Habría preferido que se quedaran a luchar, pero huir no cambiaría nada, porque Erebus los perseguía con su asesinato. Me agazapé tras un arbusto, esperando a que el hombre emergiera de la niebla. Al verlo acercarse al borde de la niebla, apunté para dispararle de inmediato, pero de repente se escondió tras uno de los árboles, intentando ver hacia el hombre que gritaba. Este último parece un poco listo. No salió corriendo de la niebla como estos 2 idiotas. Poe, ¿puedes ordenar algunos de tus asesinatos para sacar de allí al hombre que se esconde detrás del árbol? Por supuesto, papá. Ella empieza a graznar, y unos cuantos cuervos vuelan hacia el hombre. Fue un poco gracioso ver al cuervo y a los cuervos lanzándose en picado y picoteándolo, pero este blandió su espada y puño y mató a algunos. Algo sucedió que me hizo recordar a este hombre. Demostró que nunca se debe matar a un cuervo delante de una bandada grande. Cuando el pájaro muerto tocó el suelo, entre 20 y 30 aves alzaron el vuelo desde los árboles y atacaron al hombre. Sí, entre 5 y 7 murieron en el ataque, pero lo hicieron sin importarles. Mientras algunas intentaban arrancarle los ojos, otras le habían arrancado la oreja y picoteado por todas partes, y el hombre cayó al suelo dolorido, pero las aves lo siguieron y continuaron atacándolo hasta que se detuvo. Los cuervos y los grajos guardan rencor y se vengan.
Todos los bandidos, excepto los dos líderes, estaban muertos. Hace media hora, al ver los cadáveres, sentí un vuelco en el estómago, pero ahora no siento nada. Solo sentía un deseo irresistible de perseguirlos y cazarlos. Esto debe ser lo que llaman la emoción de la caza. Erebus y su asesino los rastreaban, y pude verlos cuando me conecté con Erebus. Los líderes de los bandidos corrían desesperados, tropezando constantemente con algo, y los arbustos a su alrededor les arañaban el cuerpo. Ambos tenían el cuerpo cubierto de pequeños rasguños y sangraban escasamente. Atrapar a dos adultos será un reto. Uno tiene 7 de Bell y el otro 7,5. Pero no será imposible, ya que corren con todas sus fuerzas. Se cansarán en 10 o 20 minutos y caerán al suelo, pero gracias a mis mejoras, tendré una estadística similar a la suya, aunque no pueda ser tan rápido como ellos. Aunque mis mejoras de Bell y fuerza me dan 1,8 de Bell, la mejora de resistencia que acabo de desarrollar la duplica. Golem Kelly, aspecto de gato, Golem Taur, aspecto de toro, mientras corría como el viento entre los árboles y arbustos, la emoción de la caza crecía en mí a cada instante, acelerando mi corazón. Con cada respiración, sentía cada latido como si saliera de un megáfono. Debí de correr como media hora, pero no me sentía cansado. Golem Taur, el aspecto del toro, es una mejora muy poderosa. Los dos líderes bandidos estaban descansando, escondidos bajo un árbol por agotamiento. El efecto de promodines, localizar animales, había terminado, y me quedaban unos 20 de maná. No quería desperdiciar más maná porque estaban bajo la vigilancia de Erebus. Como el vínculo entre mis familiares y yo se había fortalecido, ahora podía saber su dirección pasivamente sin desperdiciar maná. Al acercarme a los dos matones, mi emoción se desbordó y mi corazón latía con fuerza. Los alcanzaría en unos 100 metros y podía oler su sangre con claridad. Esta habilidad era una mejora de mi nuevo familiar, Berus. Tras vincularme con Berus, mi olfato y mi oído mejoraron enormemente. Casi podía distinguir los tenues aromas, como estelas de humo de diferentes colores flotando en el aire, y mis estadísticas también aumentaron. Actualmente tengo 5 de fuerza y 5,2 de velocidad. El bosque empezó a perder su color de repente, y solo podía ver rojo. Sentía una sensación de ardor en las manos y la cara, como si estuvieran en llamas. Aunque me acerqué tanto, no pude contenerme. Puff, líder de bandos. ¡Qué maldito día! Sin embargo, qué bien había empezado el día. Habíamos emboscado con éxito a una caravana de mercaderes adinerados y nos habíamos llevado un botín enorme. ¡Qué hermosa masacre! Yo tenía el control total. Aún podía sentir sus horrorizadas súplicas de clemencia. Pero 4 de mis hombres murieron al instante por flechazos, y los demás quedaron aplastados bajo enormes rocas. No quiero saber de ninguna manera qué clase de criatura lanzó esas piedras. Estoy agotado y no puedo dar un paso más. Espero que no pueda rastrearnos. Me giré para mirar a mi hermano. Parecía que iba a desmayarse de cansancio. Le di una patada en la pierna. Oye, imbécil, si no estás muerto, levantémonos. Ya descansaste suficiente. Tenemos que irnos. Ya había tirado mi lanza mientras corría porque ya no tenía fuerzas para llevar un arma. Me sentía muy expuesto por estar desarmado. Apenas nos levantábamos cuando todos los pájaros de los árboles empezaron a volar y graznar a la vez. Esta cacofonía se apoderó del silencio del bosque. No parecía nada natural. Algo debió haber asustado a estos pájaros. Miraba a todas partes y escuchaba atentamente los sonidos que provenían de los arbustos, pero ni siquiera podía sentirlos venir. Ocurrió en un instante. Algo que no entendía saltó de repente de un arbusto a un árbol, y desde allí, saltó sobre mí y se abalanzó sobre mi hermano. Parecía un ser humano, pero al mismo tiempo, no tenía nada que ver. Esta criatura era salvaje. Probablemente no tardó ni un segundo en destripar a mi hermano y arrancarle la garganta. Por el shock que me embargó, ni siquiera podía aceptar la realidad que tenía delante. No le encontraba sentido a la situación. Ante esta situación, lo único que pude hacer fue congelarme de terror. Mi cuerpo no me escuchaba. Siempre me pregunté por qué las mujeres y los comerciantes que murieron bajo mi lanza no intentaron levantarse, huir y suplicarme innecesariamente. ¿Acaso no veían que disfrutaba cada instante de su terror? Resulta que por eso, cuando una persona está aterrorizada, su cuerpo deja de escucharla. No pude evitar observar en completo silencio cómo esta criatura destrozaba a mi hermano. Punto de vista del MC. Creo que me desmayé, y cuando recuperé la conciencia, estaba encima de un cadáver destrozado. Sentía la cara y las manos mojadas, y un líquido con sabor metálico en la boca. Al levantar las manos, vi garras.
¿Había ocurrido otra vez? Primacerus, salvajismo primigenio, se activó antes de que lanzara el hechizo. También sentí una sensación muy diferente en la cara. Me llevé las manos a la cara con cuidado de no arañarme con las garras, y lo que sentí fue increíble. Tenía un hocico como el de un perro o un lobo y hileras de dientes afilados. ¿Qué me estaba pasando cuando me di cuenta de que el líquido en mi boca era sangre? No fue difícil comprender qué le había pasado a este cadáver que tenía delante. En ese momento, me di cuenta de que seguía a dos personas y sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, había un hombre enloquecido por el miedo. Si no supiera qué clase de psicópata es, realmente podría compadecerme de este hombre. Lo veo por primera vez en mi vida. El cabello del hombre empezaba a encanecerse de miedo. Se apretaba la boca con tanta fuerza que no emitía ningún sonido, que sus uñas empezaban a cortarse las comisuras. Cuando me vio girarme hacia él, sus ojos se abrieron y de repente dejó de respirar. Raúl, ¿qué debo hacer? Me miraba con tanto horror que no pude evitarlo. Con mi rugido, el hombre gritó y luchó por escapar. Apenas logró levantarse, corrió unos pasos, tropezó y cayó al suelo. Rápidamente me acerqué a él y le desgarré el tendón de Aquiles con la garra de mi mano derecha. Al hacerme el corte, un dolor increíble me golpeó la mano derecha. Maldita sea, creo que me rompí el dedo. Debí de haber apretado demasiado las manos cuando me desmayé. Me dolía mucho la mano y el dolor se extendía como olas gigantes. Mientras lidiaba con el dolor, el último bandido forcejeaba en el suelo gritando de dolor, e intentó levantarse y huir, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Tenía el tendón de Aquiles de la pierna derecha desgarrado y no podía usar ese pie. No había ninguna curvatura extraña en mis dedos, lo que indicaba que la fractura no estaba fragmentada o que se trataba de una fisura en lugar de una fractura. Una cosa era segura. Los conocimientos médicos que tenía ahora eran suficientes si se trataba de una fisura o una fractura fina, pero si tenía los dedos rotos, tenía que pedirle ayuda al maestre. Sé cómo tratar estas afecciones en teoría gracias a los libros que he leído, pero tener conocimientos teóricos no significaba que tuviera habilidades prácticas. Me vendé la mano derecha con unos trozos de tela y ramas para que no se moviera y empeorara. Vendarme la mano no fue fácil, y trabajar bien con estas garras fue difícil. No pude recuperarme, pues me sentía lúcido, pero a la vez sediento de sangre y excitado. Tras vendarme la mano con gran dificultad, centré toda mi atención en el bandido que se retorcía. Por favor, perdóname la vida. Haré lo que quieras. Déjame servirte, por favor, incluso seré tu esclavo. Te traeré más gente para que te sea más fácil cazar. Por favor, perdóname. Continuó suplicándome sin parar mientras se retorcía de dolor en el suelo. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Qué hiciste cuando esas pobres mujeres te suplicaban que las perdonaras? Mis palabras nos sorprendieron a ambos. Mi voz había cambiado por completo. La voz de la niña había desaparecido por completo y la había reemplazado una voz gutural, casi un gruñido. Seguía gimiendo en el suelo con la cabeza entre los brazos y no me respondía. De hecho, me parecía un poco a un hombre lobo. Supongo que nadie podría responder por miedo si un hombre lobo se hubiera parado sobre ellos y les hubiera hecho preguntas. Parecía un hombre lobo sin pelo, un hombre lobo sin poderes sobrenaturales. Todavía no sabía por qué me había transformado en esta forma, pero esta no me daba más que dientes y garras afilados. Puede que mi forma hubiera cambiado, pero mi fuerza física no. Vamos a conseguirte un poco más todavía, para que no tengas que esforzarte demasiado mientras te destrozo. Letagón, trampa, por favor perdóname. Tras inmovilizarlo, clavé las garras de mi mano izquierda en su cuerpo, lenta y suavemente, sin forzarla, pues no quería lastimarme también. Tras clavarle las garras, moví la mano lentamente y le hice cortes profundos. No te preocupes. Te daré la misma misericordia que diste cuando tus víctimas te la pidieron. Te mostraré 1000 veces la muerte que les diste. Ten la seguridad de que te espera una muerte brutal y aterradora. Tras torturar al bandido durante otros 10 o 20 minutos, mi ira contra él se había calmado, y el sadismo empezaba a revolvérmela. Pero no quería darle una muerte rápida e indolora. Fue entonces cuando recordé lo que le había pasado al otro bandido. Poe y Erebus, ¿les gustaría comerse a este hombre? Papá, no tengo hambre. A mí, en cambio, no me gusta nada la carne humana. Nunca la como a menos que me muera de hambre. Entonces ordena a tus asesinos que coman. Diles que comiencen a comer de sus miembros y no de su cabeza. Al decir eso, Poe y Erebus empezaron a graznar, y poco después, unos 40 pájaros en los árboles sobrevolaron al hombre. Los gritos y gemidos agonizantes duraron unos 10 minutos, y lo recompensé con una muerte bien merecida.
No soportó el dolor y probablemente murió de un infarto o se desmayó por la pérdida de sangre. Cuando me di cuenta de que estaba muerto, sentí un alivio repentino que me invadió. La membrana que cubría la ira primitiva dentro de mí temblaba y vibraba rápidamente. Sabía que podría descubrir algo si tocaba esa membrana, pero la verdadera pregunta era, ¿podría controlar ese descubrimiento? Casi muero hace 6 meses por culpa de la magia curativa, así que no quería interactuar con ella hasta alcanzar el nivel 3. Lo que me transformó y me hizo perder el conocimiento debe tener algo que ver con esta membrana. Ahora que mi cacería había terminado, la calma empezó a invadirme y sentí que volvía a la normalidad. La transformación de mis manos me causaba un poco de dolor, sobre todo cuando me remodelaron la cara. Dolía muchísimo. Es decir, considerando que la forma de todo mi cráneo había cambiado, parecía normal. Mientras ocurría esta transformación, el dolor dio paso de repente a una sensación de ardor. Era como si mis manos y mi cara ardieran. Mi cuerpo seguía recuperándose mientras yo mantenía la calma, pero la herida en mi mano derecha no había sanado. Aún sentía un dolor alojado en ella. Las vendas y las ramas se habían aflojado y caído al suelo, pues cuando mi mano recuperó su tamaño, era casi la mitad del tamaño de una garra. Ahora que me había calmado, me di cuenta de que toda esta pelea me había dejado exhausto, que si me hubiera acurrucado en el suelo y me hubiera acostado, podría haberme quedado dormido. Regresé apresuradamente al lugar donde la caravana fue emboscada. No podía permitir que esta pobre gente fuera presa de animales salvajes, excepto los bandidos. No me importaba lo que les pasara. Hice una tumba profunda y larga al borde del bosque con formotegón, tierra de moho, y alineé cuidadosamente los cuerpos uno por uno dentro de la tumba. Luego la cubrí de nuevo con formotegón, tierra de moho. Lo siento, pero no tengo tiempo ni maná para preparar una tumba individual para cada uno. Espero que sean felices donde quiera que estén ahora. Ahora me quedo con todos tus objetos de valor a cambio de esta ayuda. De todas formas, no los necesitarás donde quiera que vayas. Había una bolsa con joyas, algunos objetos de valor en las bolsas de los caballos y 8 caballos. 4 de los caballos estaban atados a los carruajes del mercader, y los otros 4 pertenecían a los guardias que los escoltaban. Los bandidos también tenían caballos, pero ordené a 2 de ellos que se fueran para que los líderes no escaparan. Es mejor que nada. Podría cobrarlos en la ciudad de invierno. Ni siquiera tenía fuerzas para ir a mi cabaña en el bosque, pero tampoco quería dormir en un campo abierto. Los animales carnívoros pronto vendrán, considerando los cadáveres que yacían por ahí. Después de alejarme unos 100 o 200 metros de donde estaban los cuerpos, me subí a un árbol grande y usé formoeva, plantas de moho, para que las ramas me envolvieran como un capullo. Esto protegerá del viento y de otras criaturas y hará que parezca un árbol densamente ramificado visto desde abajo. Claro, los caballos indicaban que había gente aquí, pero les era casi imposible encontrarme. Nunca se sabe si los bandidos tienen otros cómplices. Ser precavido siempre es bueno. Después de unas 5 horas de sueño, me desperté fresco, pero muerto de hambre. Tenía mi espada y mi daga en la cintura, pero no tenía ni idea de dónde estaban mi arco y mi carcaj. Aún lo tenía cuando corrí hacia los líderes de los bandidos, pero debí de tirarlo cuando perdí el conocimiento y me volví salvaje. Como sería difícil cazar sin arco y flecha, elegí el método más fácil: usar magia. Tras encontrar un conejo, lo inmovilicé gracias al hechizo Inretio, enredar, y solo tuve que acercarme y cocinarlo. Tras llenarme el estómago, sentí una diferencia en mi corazón de maná. Al concentrarme en él, todo el maná de mi cuerpo se precipitó hacia él, y entonces, el maná se extendió por mi cuerpo como una gran explosión. Por un momento, pensé que había alcanzado el nivel 3, pero no hubo aumento en la cantidad ni en la calidad del maná, sino que la información sobre algunos hechizos de nivel 2 fluía a mi mente como agua. El Udo Gelmio, viento protector, era un hechizo defensivo que creaba una esfera de viento a mi alrededor, desviando los proyectiles que venían hacia mí, impidiendo así que me alcanzaran. Actualmente, lanzar este hechizo me cuesta 10 maná y tiene una duración de 20 minutos, pero no creo que pueda desviar proyectiles indefinidamente durante 20 minutos. Debería tener un límite, y no puedo pedirle a la gente que me dispare flechas. Primero, sería peligroso para mí, y segundo, sería muy raro que la gente no le disparara flechas a un niño. Percy Segros, espada de fuego, el nombre del hechizo, se explicaba por sí solo, pero ¿por qué querría quemar mi espada, lo que sería una desventaja en lugar de una ventaja? Si la espada está en llamas, significa que cada corte que haga será cauterizado, lo que significa que no habrá sangrado.
Por otro lado, si el fuego es lo suficientemente fuerte y el corte es lo suficientemente profundo y grande, podría no cauterizar la herida. Podría ser el doble de doloroso. Necesitaría más pruebas. También podría ser útil en lugares oscuros. El coste y la duración eran los mismos que en el primer hechizo. 10 de maná y 20 minutos. Nocturvisión, visión nocturna. El nombre de este hechizo se explica por sí solo. La única ventaja que añadiría es que no ciega al lanzador ante un aumento repentino de luz como la visión nocturna normal. Si hay un aumento repentino de luz mientras este hechizo está activo, el entorno se vuelve más brillante, pero se adapta inmediatamente a esta intensidad sin dañar los ojos. Cuesta 10 de maná y dura 10 minutos. Inanismo tu, movimiento sin rastro. Gracias a este hechizo, al adentrarme en el bosque, no dejaba rastro alguno. Podía moverme sin dejar rastros de olores, huellas, sonidos ni perturbaciones de plantas o animales. Incluso si pisaba el barro, no dejaba huellas. Incluso si caminaba entre los pájaros más asustadizos, no me temían, las plantas no se aplastaban bajo mis pies y los arbustos no se rompían por mi culpa. Mientras este hechizo estaba activo, todos cedían ante mí. La única desventaja es que en cuanto muestro cualquier movimiento agresivo, el hechizo se rompe. La ventaja es que solo tiene 2 minutos de enfriamiento. Cuesta 10 de maná y dura 20 minutos. Protegonaris, protección contra el veneno. Este hechizo era tanto activo como pasivo. Para mí era pasivo, pero para otros era activo. No creo que sea inmunidad completa contra el veneno. Es más una resistencia que una inmunidad. Tengo que hacer experimentos empezando con venenos no letales. Muchos conejos morirán por esto. Cuesta 10 de maná y dura 5 minutos. El último hechizo fue Mino de Puro, purificación menor. Este hechizo sirve para filtrar líquidos, destruyendo a todos los seres vivos presentes en ellos. Claro que no funciona contra la contaminación química, ni permite distinguir la estructura química del agua de la de otros químicos. Este hechizo usa un maná para purificar cada litro de líquido. Así, puedo purificar 91 litros de agua con todo mi maná. Aún faltan 2 horas para que se ponga el sol. Tengo que atrapar tantos conejos como pueda en la próxima hora. Para poder experimentar al volver a Invernalia, tengo que comprar todo tipo de veneno que encuentre. Sin embargo, tengo 20 variedades de plantas no letales y casi 20 mortales. Durante el último año, he recolectado no solo plantas medicinales, sino también venenosas. Nunca se sabe qué será útil ni cuándo. Acaparar a veces funciona. Todos me miraban con extrañeza cuando entré en Invernalia con 9 caballos. Ya tenía uno y me había convertido en un gran convoy con los 8 caballos que había recogido como botín. Aunque los guardias me reconocieron, no me permitieron entrar sin explicarles la situación. Cuando se la expliqué, Rodrigue me regañó de repente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.